Todos estos pueblos parecen iguales, pero cada uno tiene su propia cultura, objetivos económicos propios, organización social con autoridades propias y hablan idiomas propios. Estos pueblos parecieran entonces tener poco o nada en común, pero comparten mucho, empezando por los recursos naturales y ciertas técnicas de pesca, caza y recolección, hasta procedimientos para hacer chacras y construir viviendas, canoas y puertos. En la Amazonía peruana hay 42 pueblos indígenas conocidos. 7 de ellos, es decir, casi uno de 5, viven desde hace siglos en Datén del Marañón, provincia de la región Loreto. Están asentados entre los ríos Pastaza y Morona, área que se le conoce también como cuenca de los ríos Pastaza y Morona y Abanico del Pastaza. Una forma de llegar al Abanico del Pastaza desde Lima es ir a Iquitos en avión, viaje que toma 1 hora y media. De allí, por carretera Nauta, otra hora y media. Y aquí se aborda una chalupa o deslizador para un recorrido final de 10 a 11 horas río arriba por el Marañón hasta San Lorenzo, la capital provincial. Una lancha de pasajeros puede hacer el mismo viaje Nauta-San Lorenzo en 5 a 6 días debido a que no es muy veloz y se detiene varias veces para descargar y cargar pasajeros y bienes. Los 7 pueblos del Pastaza Morona son Quechua, Achuar, Huampís, Candoshi, Chapla, Ahuajún y Shawi. Estos pueblos indígenas han sido contactados por el mundo occidental hace décadas. No viven más en estado de desnudez, pero los lugares donde se encuentran siguen prácticamente desconectados del resto de la sociedad peruana y debido a su alto sentido de territorialidad es difícil ingresar a sus jurisdicciones sin autorización de sus curacas o apus. Los Ahuajún, Huampís y Achuar comparten ciertas manifestaciones culturales y aun cuando hablan idiomas diferentes pueden entenderse porque algunas palabras se pronuncian con ligera diferencia entre un grupo y otro. A estos 3 pueblos se les llama también la familia lingüística jíbaro. Los Candoshi y Chapra conocen a su vez la cultura jíbara y comparten entre sí ciertas creencias populares y expresiones idiomáticas. La principal vía de comunicación de los pueblos del Morona y Pastaza es el río. Los indígenas utilizan con mayor frecuencia canoas livianas de madera y en menor medida los botes con motor pequepeque. En cuanto a la comunicación terrestre, se ha observado caminos que conectan con pueblos vecinos, las chacras y el puerto. Para todos los pueblos del Datén del Marañón, el agua tiene un valor espiritual no solo porque es parte de su hábitat, sino porque es fuente generosa de supervivencia. El nombre Ahuajún, por ejemplo, quiere decir hombre salido del agua. Y al igual que los Huampís, los Ahuajún dan también un valor espiritual a las zonas colinosas. Allí se origina el carácter purificador para el alma que dan estos pueblos a las caídas de agua. Esta es la catarata Inchitut Naín, ubicada en el pueblo Ahuajún de Santa Rosa, a 1 hora por carretera de Salamiriza en la frontera con la región Amazonas. Los indígenas la conocen también como Inchitut Tuna. Los antiguos Ahuajún visitaban esta catarata para ayunar y purificarse antes de tomar el ayahuasca. Ayahuasca es la planta medicinal de consumo tradicional en los pueblos amazónicos. Es palabra quechua y se le llama de diferentes formas en otros idiomas indígenas amazónicos. Los Achuar y Huampís le dicen Natem, los Candoshi Chapra Shurupsi, los Shawi le llaman Nusetun Nunin o Nuseturin. En Ahuajún, ayahuasca es Datén, palabra que ha dado lugar al nombre de la provincia Datén del Marañón.
La organización social de estos pueblos no ha variado mucho desde que los primeros foráneos, mayormente misioneros españoles, pasaron por aquí por primera vez a mediados del siglo XVI. Tienen todavía una autoridad nativa y una concepción propia de justicia y paz, aun cuando algunos han incorporado ciertas figuras públicas del mundo occidental como agentes municipales y tenientes gobernadores. La vida social sigue igualmente influida por principios tradicionales como las relaciones de parentesco, descendencia de los antepasados e intercambios matrimoniales entre familias o grupos con parentesco común. La religión está presente en la vida de los pueblos indígenas, aunque en unos más que en otros. Los misioneros los contactaron a mediados del siglo XVI, pero debido a la resistencia que encontraron, sus actividades fueron desplegadas a plenitud más de 3 siglos después. Durante el siglo XX, misioneros protestantes y católicos se establecieron en el área, aunque se mantuvo la hostilidad hacia los blancos hasta finales de la década del 20. En el pueblo achuar de Huijín, la misa católica, por ejemplo, se ha adecuado a la cultura indígena. Y como consecuencia de la influencia católica, en Huijín no hay madres niñas, como se ve en otros pueblos donde la vida reproductiva empieza temprano y casi no es posible encontrar jovencitas que no sean madres. Los apus son los que mantienen el orden y paz en la aldea y deciden las relaciones que ésta debe o puede tener con otros pueblos. Los apus son elegidos periódicamente y gozan del respeto pleno de los miembros de su pueblo. Por lo general proceden de familias más numerosas y según su carisma pueden mantenerse en el cargo por años. Pese a su condición de líderes, los apus no están exentos de participar en la minga, el nombre ancestral del trabajo comunal en la aldea, ni de sembrar, cosechar, pescar o cazar con los demás. Y los propios líderes aspiran también a un mayor poder político, llegando incluso algunos de ellos a ser candidatos a alcaldías o ejercer ya el cargo de alcalde. Emil Masencay Gempe es uno de ellos, miembro del pueblo indígena Ahuajún. Estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía en Iquitos y la Universidad Garcilaso de la Vega de Tarapoto. Los pueblos indígenas del abanico del Pastaza tienen claridad en cuanto a lo que desean, defienden su autonomía y todavía se aferran al principio de que el territorio se defiende con la vida. Pero la concepción de supervivencia de estos pueblos se está complementando cada vez más con nuevas formas de tecnología y comunicación y un mayor acceso de los jóvenes a la educación. En busca de darse una visión más amplia, están construyendo una nueva institucionalidad en la cual se aprovechen las soluciones que les pueda plantear el resto de la sociedad peruana sin desmedro de las tradiciones propias. En las poblaciones urbanas hay autoridades oficiales que surgen del voto popular, como los alcaldes, o de un nombramiento del gobierno, como el representante del gobierno regional y el jefe policial. En los pueblos indígenas hay, en cambio, autoridades reales, que son los apus. Estos son designados por los propios indígenas y tienen poder absoluto sobre su jurisdicción. Las autoridades oficiales tratan en general de buscar su cooperación. En este campo, es necesario construir puentes para integrar a las autoridades indígenas al resto del Perú, que es un país constitucionalmente unitario. Daten del Marañón es una provincia creada apenas en 2005, pero los indígenas han vivido en esta jurisdicción durante siglos. Hoy como ayer dependen de los recursos naturales como su fuente tradicional de alimentación, medicina, vivienda y hasta vestimenta. Pese a la explotación que le dieron en todo ese tiempo, estos recursos todavía siguen floreciendo porque han sido apropiadamente conservados. Un caso ejemplo de conservación es el lago Rimachi, sobre el río Pastaza, afluente del Marañón. El lago, que es el más grande de la Amazonía peruana, con 790 kilómetros cuadrados, estuvo prácticamente diezmado en sus recursos por la sobrepesca y el cambio climático.
El pueblo Candoshi, ubicado predominantemente en sus alrededores, asumió el control de los recursos del lago a fines de los 90. Hoy el lago tiene otra vez grandes cantidades de peces, entre ellos zúngaro y paiche, comparado con la disminución progresiva de esos recursos en ríos y cochas de libre acceso. En la cuenca de los ríos Pastaza y Morona hay unos 38.000 kilómetros cuadrados de bosques inundados y aguajales que le han valido que en 2002 sea declarado sitio Ramsar o humedal de importancia internacional, ya que es el más grande de toda la Amazonía. Los humedales son pantanos o ecosistemas saturados por agua, donde predomina la palmera aguaje. No solo tiene una enorme biodiversidad, sino también gran relevancia en el secuestro de carbono, lo que le da un papel vital en la mitigación del cambio climático. En el abanico del Pastaza está más de la mitad de los humedales de la Amazonía peruana y sus ecosistemas acuáticos alimentan por lo menos a 30.000 indígenas. Los humedales son también reguladores de los ciclos de vaciante y creciente de los ríos, por lo que su conservación es crítica para los pueblos amazónicos. En el último medio siglo ha florecido también aquí una dinámica actividad petrolera que genera más del 50% del petróleo peruano. Los ductos de petróleo pasan por territorios indígenas con dirección a la costa y se están realizando exploraciones en busca de gas. Desde 1976, las empresas petroleras pagan un canon por el recurso que explotan. Loreto tiene 7 provincias, una de ellas es Daten del Marañón, que a su vez tiene 6 distritos. Pero San Lorenzo, la capital provincial, no recibe ni el 1% de los fondos, cifra insuficiente para atender sus propias necesidades y las de otras áreas de su jurisdicción territorial, incluyendo los pueblos indígenas. Uno de los factores que afecta la capacidad de los pueblos indígenas de transformar productos es la falta de electricidad. Pese a ser zona productora de petróleo, la energía es un servicio de solo horas en San Lorenzo y otros pueblos del Daten del Marañón. En la ribera de los ríos, el combustible de los pequeños motores que movilizan embarcaciones indígenas por los ríos es escaso, caro y a veces inexistente. Además de petróleo, en Daten del Marañón también hay madera, frutas, pescado, animales silvestres, transporte fluvial, humedales y, por supuesto, agua y vegetación por todas partes. En la ribera de los ríos también se explota oro, artesanal y mecánicamente. Estas dragas fueron vistas en la ribera del Marañón en 2010. Sus actividades están ahora prohibidas. Desde hace tiempo está tomando fuerza en estos pueblos una tendencia para ampliar su economía tradicional con actividades complementarias que permitan incorporar nuevas líneas productivas, desarrollar productos de la biodiversidad y lograr relaciones equitativas con el resto de la sociedad peruana. Como una cochita es, como una laguna. Y ahí quiero poner mi pescadito, eso quiero que me apoyarían para librarlo. Los pueblos amazónicos son culturas orales, no tienen escritura propia y no usan mucho la escritura occidental. Aquí se respeta a los mayores llamándolos sabios porque son los depositarios del conocimiento ancestral. Cada vez que uno de ellos muere, se lleva lo que sabe a la tumba y no necesariamente quien lo reemplaza sabe lo mismo.
Aun cuando se promueve la educación básica bilingüe, los apus quieren una mayor atención curricular a sus costumbres y su propia idiosincrasia, así como una educación pública que no soslaye la cultura ancestral indígena. En una reunión comunitaria realizada en el pueblo Huampis de Caballito, sobre el río Morona, líderes indígenas hablaron de la necesidad de crear una oportunidad para que la cultura no muera y para que haya vida en sus pueblos conforme lo han vivido sus mayores. Están de acuerdo en que la base para conservar la vida ancestral es ir a la formación de una sociedad intercultural. La educación lo hacemos juntos. ¿Por qué hablo de esto? Sin discriminación. La educación Huampis, juntos con los demás etnias, tiene que ir trabajando. Así vamos a mejorar nuestra educación, los niños, nuestra niñez, aprendizaje. Es lo que necesitamos. Nuestro país que mejore con interculturalidad bilingüe. Los pueblos indígenas creen que las nuevas generaciones deben educarse más, ir a la universidad y no desean que su sabiduría se pierda. Están promoviendo por eso una escuela comunitaria dirigida por un consejo de sabios y quieren abordar la enseñanza ancestral sobre la base de ciertos principios, plantear una estrategia propia de transmisión de su cultura, documentar la pedagogía, certificar a los sabios y contribuir al desarrollo trabajando temas de interés comunitario como la economía e historia. La educación comunitaria en la provincia de Daten del Marañón es un proceso que se sustenta en la afirmación de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y procura el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible. Como en cualquier cultura y lugar del mundo, los jóvenes tienen sus propias aspiraciones. Para ellos, el conocimiento tradicional ya no parece vía suficiente para lograrlas. Algunos jóvenes creen que la educación ancestral no les serviría de mucho si no implica decisiones de innovar y desarrollar fronteras nuevas de conocimiento. ¿Qué me toca hacer como joven en esos tiempos? Motivar a las comunidades para que este conocimiento de poder buscar la forma de cómo sanar algunas enfermedades o prevenir enfermedades se deben mantenerse vigentes. El valor agregado al conocimiento tradicional es una tarea que Berta Salazar Peña entiende muy bien. Ella es una misionera laurita oriunda de Abancay y hace más de 40 años dedica su vida a la medicina ancestral con el uso de plantas en el abanico del Pastaza. Pobrecito. Trabaja desde comienzos de los 90 en Huijín, un pueblo achuar cerca de la frontera con Ecuador. Ampliamente conocida en los pueblos ribereños del abanico del Pastaza, incluido San Lorenzo, dice que cura males como la diabetes, el SIDA y cáncer. Ella espera que sus conocimientos y curaciones popularmente comprobados sean algún día ampliamente aceptados, ya que el Estado peruano está empezando a revalorar la salud intercultural. Estos que parecen piedras son arcillas, tierra. Esto ya lo utilizamos es para el cáncer. Si es un cáncer avanzado, ya le mezclamos con hierbas, ya con hierbas, antibióticos, depende del cáncer que sea. La medicina tradicional, la educación indígena y su ordenamiento territorial son elementos sustanciales de esta nueva corriente de revalorización de los pueblos indígenas del Daten del Marañón. Estos pueblos requieren de políticas públicas que permitan el uso sostenible de sus recursos naturales y consensos entre indígenas y los actores de su entorno que aprovechan otros recursos naturales. Esta mujer ahuajún dice que su pueblo está listo a dar una generosa bienvenida a quienes quieren fomentar el desarrollo comunal. Está a la espera de turistas que serán bien atendidos y se llevarán inolvidables recuerdos. También en Daten del Marañón está el Pongo de Manseriche, uno de los más temibles pasos de navegación en la Amazonía peruana. El río Marañón corta la cadena de cerros Campanquís para formar la famosa garganta.
El Pongo de Manseriche tiene unos 5 kilómetros y en algunos tramos la fuerza del río alcanza velocidades de más de 20 kilómetros por hora. Desde los años 70 se han realizado varios estudios para la construcción de una planta hidroeléctrica que generaría hasta 7.000 megavatios de electricidad y resolvería los problemas de electricidad de la selva, permitiendo incluso exportar energía a Brasil. Pero los avances han sido todavía lentos. En la época de vaciante se puede incluso observar este peñón en medio del río. Aquí el caudal del Marañón se divide generándose los torrentes que han resultado mortales para algunos navegantes. A menos de 10 minutos río abajo del Pongo está Borja, pueblo que nació como estación de los primeros misioneros y fue más tarde una base militar. En Borja está este fluviómetro puesto por el Senami. Cuando la corriente de agua llega a los 22 pies, lo que ocurre en época decreciente, la navegación por el Pongo se cierra por razones de seguridad. Nos encontramos aquí en la Plaza de la Paz. Acá tenemos el monumento que simboliza el Tratado de Paz entre el Perú y el Ecuador. Terminado ya el conflicto entre Perú y Ecuador en el año 1995, ambos presidentes, tanto de parte del Perú y de parte del Ecuador, decidieron venir a este lugar, el pueblo de Saramiriza, para concretar aquí la paz. Esto también habría unas grandes expectativas de desarrollo para esta parte fronteriza entre Perú y Ecuador. El distrito de Manseriche, tanto la parte Ahuajún y la parte mestiza, queremos inversión, queremos intercambiar productos de venta tanto de Perú y Ecuador, queremos carretera, queremos también puerto principal. Acá queremos integración, se conservan las 30 hectáreas de terreno que se ha entregado a los hermanos ecuatorianos y que están ahí sus terrenos esperando a que cualquier momento venga a través de relaciones exteriores, nos autoricen de repente a ellos entregarles una vez más ese terreno. Repito, queremos inversión, queremos progreso y así poder salir adelante. Las artes de estos pueblos indígenas tienen muchas facetas y en ellas se mezclan mitos, historias, cuentos, diseños, dibujos, joyas y arquitectura. Los instrumentos musicales en los pueblos indígenas del abanico del Pastaza son sencillos y los ritmos son propios. Este indígena Huampis hace fluir la música de un instrumento simple como una flauta artesanal. Sus sones dicen que su pueblo está contento de recibir visitantes hoy. Pero sea a través de flautas artesanales o de su propia voz, los pueblos indígenas del Datén del Marañón exponen en la música y el canto su visión cósmica y sus sentimientos como personas y como pueblos sobre el amor, alegría, tristeza y otras emociones. En todas las culturas del mundo se utilizan pinturas o tintes en algunas partes del cuerpo con el propósito común de comunicar. En las culturas indígenas la pintura en los rostros fue tomada en el pasado como símbolo evidente de guerra. Hoy son muestras visibles de júbilo y celebración más que de violencia.
En estos pueblos, la mayoría de sus miembros, especialmente los mayores, no hablan español, pero el español es la herramienta que se usa en reuniones de dirigentes y entre dirigentes y visitantes foráneos. Los recursos naturales son abundantes y ellos los aprecian y cuidan porque son su propia vida. Por eso quieren seguir aprovechándolos y manejándolos como siempre lo han hecho. Para ellos, aprovechar y manejar los recursos naturales no es prohibir, es respetar, es usar con moderación. Los indígenas creen que la base de su supervivencia es el uso sostenible de lo que tienen en su entorno. Los Candoshi, Chapra, Wampis, Achuar, Quechua, Ahuajún y Shawi valoran también sus estilos de vida, su cultura, su historia y la educación occidental que reciben. Pero en el otro extremo de la balanza, quieren ser entendidos y respetados por quienes toman decisiones en el Perú. Aun cuando tienen una idea de progreso económico diferente de la globalizada, quieren inversiones, turismo y mejores atenciones de educación y salud. Aquí hay plantas naturales con gran potencial para la medicina. Hay un abundante recurso pesquero que puede ser materia prima de una industria alimentaria. El aceite de las palmeras de Aguaje y Ungurahui espera ser aprovechado por la bioindustria y la presencia masiva del agua se muestra como fuente inagotable de los servicios ambientales. La aspiración de estos pueblos es que sus modos diferentes de ser, pensar y actuar, su propia identidad y cultura tengan un lugar en este mundo. Su amplio sentido de pertenencia y propiedad a nivel de núcleo familiar es quizás uno de sus grandes aportes a la humanidad porque se basa en la reciprocidad y equidad. Son pueblos que viven otra realidad, una realidad que debe seguir siendo única, mística, sorprendente y misteriosa, y que no puede ser desligada ni ignorada por esa otra realidad paralela de sus vidas, el resto de la sociedad peruana.